Ya. Dice Omar que muy agradecido de estar acá y que, bueno, que le gusta mucho que estén acá tantas naciones de Sudamérica, América Latina, y entonces pues que para él en realidad es un orgullo estar acá también. Tiene Muchísimas. unas diapositivas y para los puntos básicos, entonces pues voy a tratar de traducir lo mejor que pueda. Suerte. Wow. So, Omar va a hablar sobre como el caso egipcio y como el éxito del squash egipcio, entonces va a tratar de hacer un resumen de los últimos 30 años de squash en Egipto en 30 minutos. Ok, perfecto. La outline que va a hacer, va a hablar primero un poquito sobre él, la historia del squash en Egipto, cómo fue cambiando y cómo ha llegado pues a la cima, por qué son dominantes, la dominancia y por qué. Y va a hablar un poco de cómo se manejan los juniors en Egipto y como un ejemplo va a hablar de su propia academia. Así que pues algún tema muy, muy interesante. Ok. Entonces, bueno, pues su hoja de vida es bastante impresionante. Es un coach certificado. Oh, do you mind going back? Yeah, thanks. Ya. Es coach certificado y pues de WSF. Fue el entrenador nacional de Egipto, es el fundador de la Academia de Squash El Borolosi y es la academia de squash más grande del mundo. 3 veces campeón nacional en Egipto, 2 veces campeón por equipos, jugador top 20 desde 1996 hasta el 2004 y en este momento es el campeón de Masters sobre 35. Tiene pues más de 30 años de experiencia en el squash egipcio, tanto como jugador como entrenador y ahora pues como en desarrollando el squash como negocio. Okay. Entonces dice que bueno, el squash en Egipto empezó pues más o menos desde 1930, la federación, y bueno, entró a Egipto como parte de ser colonia de inglesa y desde ahí pues se empezó a desarrollar, entonces pues lleva muchos años en Egipto y tienen pues campeones en ese momento no había como campeonato mundial, sino era más como del British Open, pues porque eran como de las colonias inglesas, y desde los años 30, desde 1930, pues tienen campeones de ese torneo que era el más grande en su momento. Ok. Entonces, a finales de los años 80, 90, principios, um, Abdel Wahid y Samira, quienes, I'm sorry for the pronunciation of the Egyptian names, perdón la pronunciación de los nombres egipcios, quienes fallecieron hace poco eh, y fueron los que empezaron a fundar tanto los equipos de hombres como el de mujeres y ganaron el primer campeonato mundial junior en 1994 y Omar era capitán de este equipo. Tanto individual como en equipos, ganaron en Nueva Zelanda y 5 años después ese mismo equipo por primera vez fueron campeones por equipos ya en los seniors. Y las mujeres en el 2003 ganó el primer equipo de mujeres junior y el mismo equipo de mujeres también 5 años después fueron las primeras en ganar por equipos en seniors. Y una cosa muy importante que resalta Omar es que fue el primer deporte en Egipto, de cualquier deporte que fueron campeones. Entonces eso dice que es bastante significativo porque ningún equipo de ningún deporte había sido campeón mundial. Y en estos 4 torneos les dio un empuje muy importante para el squash. Uh-huh. Dice que, pues, como mencionamos anteriormente, una de las cosas más importantes fue que como era la primera vez que cualquier deporte ganaba en un campeonato mundial, entonces los medios en Egipto pues le dieron muchísima cobertura y estaban en televisión y eso atrajo pues
mucho interés y al mismo tiempo entonces se creó pues el torneo que vemos aquí enfrente, que es el de las pirámides, Al-Aram, que esta foto sí fue tomada hace más o menos 20 años y todavía sigue siendo uno de los mejores eventos. Todavía es un evento pues donde en Egipto tiene muchísima cobertura en televisión y los sponsors pues quieren ser parte de eso precisamente porque pues tiene mucho, pues es bastante atractivo. Y esto todo empezó después de que se coronaron campeones. Ok, entonces también en los 80s y 90s una pues coyuntura muy importante que fue que tuvieron apoyo político porque el presidente en ese momento, el presidente Mubarak, era un jugador de squash y era un pues gran fanático del squash. Entonces se juntó con que estaban ganando los campeonatos y los invitaban a celebrar, pues le daba cobertura los medios porque el presidente los invitaba a eventos y entonces tenían una presencia importante. Eso le dio mucho reconocimiento precisamente porque el presidente también era un jugador de squash y los apoyó. Wow. Entonces esto es simplemente pues un ejemplo para demostrar la dominancia del squash egipcio en el mundo. En los rankings de PSA, el 50% de los jugadores top 10 son egipcios. Entonces, de los hombres, 6 de los 10 son, incluidos los top 4, son egipcios. Y de las mujeres, 5 de las top 10, incluidas las top 3, son egipcias. Desde que ganaron el primer campeonato mundial, han tenido 23 títulos mundiales, entonces 4 de hombres, 4 de mujeres, 6 junior hombres y 9 juniors femeninos. Wow. Entonces, una cosa muy importante resaltar es que los juniors tienen 27 títulos mundiales de juniors en los últimos 27 años. Entonces, eso claramente demuestra pues como la trayectoria de los juniors, que son 10 juniors hombres campeones y 8 mujeres. Sí, muchos de ellos ganan como Shorbagi, Rami, Sherbini, ellos han ganado varias veces. Entonces también en el ranking de PSA, también en los últimos 20 años, pues también vemos que son no solo campeones mundiales, pues, pero también los número 1. Entonces son 9 que han sido número 1, pues inclusive por varios meses, y 8 campeones mundiales que pues tenemos ahí, pues ahí están los hombres y también pues inclusive sin contar a las mujeres, Sherbini, Ranim, entonces aquí están las mujeres, ya. Ok, una de las principales, ahora va a empezar a explicar el por qué esa dominancia y pues la primera es el estilo egipcio. Entonces el estilo egipcio pues se conoce por ser muy creativo y la actitud que ellos tienen es un poco al ataque y es muy diferente a el típico squash establecido inglés europeo, muy técnico, sino son creativos y dice que se relaciona mucho también a la cultura inclusive latinoamericana, que rompen las reglas y tratan cosas nuevas y son creativos y no se limitan como al estándar. Una de las cosas más importantes es los modelos y ejemplos que tienen para seguir los juniors. Entonces, los jugadores anteriores, pues como Omar, Shabana, ellos pues tienen, además de que tienen pues jugadores muy buenos en este momento en los diferentes rankings, también los jugadores anteriores se quedan en el squash y vuelven y se quedan como entrenadores, se quedan como mentores, entonces están involucrados en el desarrollo del squash también. Otro de los aspectos pues que vino también, además por la fama que obtuvieron gracias a la cobertura de los medios y a los triunfos que estaban obteniendo, fue que en los últimos 20, 15 años
Han abierto muchísimos clubs de squash, muchísimas academias de squash, entonces eso ha hecho que sea definitivamente el semillero más grande de jugadores de squash en el mundo. Y esto pues claramente está ligado como a la exposición que tuvieron a mediados de los 90 y esto ha crecido muchísimo la participación. Un punto muy interesante que menciona es que no es que solamente los egipcios sean muy buenos por todas las cosas que mencionó anteriormente, pero él también dice que una de las cosas que ha sido muy influyente en su éxito es que en los demás países que eran dominantes en los 70s y 80s, como Inglaterra, Pakistán y Australia, ya no están a ese nivel competitivo que tenían antes. Pakistán tiene muchos problemas políticos, lo cual dificulta que los jugadores puedan viajar y jugar squash, y pues digamos que toda la situación política ha impactado a los jugadores de Pakistán y eso ayudó a su decline. ¿Se dice decline? Sí. También, por ejemplo, en Inglaterra, muchos clubes de squash han cerrado, los han cambiado para otros propósitos. Australia ya no tiene el auge que tenían en ese momento. Entonces, él dice que es una coyuntura, tanto que le metieron mucho la ficha en Egipto, pero en otros países también fue disminuyendo y eso ha marcado una gran diferencia. Una de las cosas que siempre le preguntan es cuál es el secreto del squash en Egipto, y él dice que no hay ningún secreto, que en realidad es una combinación de todo lo que mencionó anteriormente, la historia, los ejemplos que tienen, la disposición de las canchas, y otra parte muy importante a la que le atribuye es a los papás, pues, los padres en Egipto. Son muy constantes y están totalmente, es un deporte muy social, entonces la familia se involucra y eso también es un factor, pero dice que no es que sea una cosa, sino son todas las que ha mencionado. Wow. Dice que, bueno, ya nos habló un poco de la historia y de por qué llegaron a donde están, y va a hablar en este momento de cómo está el desarrollo de los juniors en este momento. Y aquí vemos que hay 5 academias que son como las más importantes. Está Black Ball, Waritegla, Alexandra Sporting, Sumuja y el Borolosi, que son las 5 más grandes. Y solo entre estas 5 tienen más de 3.000 juniors. Solamente entre estas 5 tienen más de 3.000 juniors en Alexandria y en Cairo. Bueno, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que, bueno, tienen la liga, pues como las ligas internas, pero en el junior nacional, tienen ligas también para los juniors, pero en el junior nacional tienen draws de 128 personas para mujeres, hombres, desde los 11 años, desde los 13 años, todos los draws nacionales son de 128 todos. Y los torneos que juegan ellos en los clubes locales antes de llegar a poder participar en los nacionales tienen mínimo 1.000 participantes. 1.000. También dentro de todas las categorías. Entonces, esto es más grande que cualquier torneo junior a nivel mundial. Entonces, inclusive para los jugadores egipcios juniors, cuando van a jugar a nivel internacional, es menos estresante, hay menos gente, tienen menos competencia, porque ya están acostumbrados a jugar torneos que son muy difíciles, de muchísima competencia, y pues los cansan físicamente, pero también están acostumbrados a tener graderías llenas. O sea, si hay 1.000 jugadores, están los papás también y están todas las graderías llenas, y para ellos es menos estresante jugar a nivel internacional, que son torneos más pequeños, que lo que juegan casi que todos los fines de semana en Egipto. Dice que bueno, esto es específicamente el entrenamiento que hacen en su academia. Entonces dice que es algo muy básico, pero es muy estructurado.
Entonces, es bien detallado, pero consiste en 6 niveles. Entonces, todos los juniors que ingresan son puestos en un nivel, en cierto nivel. Y cada nivel tiene sus coaches específicos, los entrenamientos específicos, los ejercicios, todo muy específico de ese nivel. Y cada 3 meses evalúan a los jugadores para ver si pueden pasar o no de nivel. Entonces, cada 3 meses tienen pruebas para ir cambiando de nivel y ahí empiezan otro ciclo de entrenamiento dentro de ese nivel por otros 3 meses. Y tienen certificados que se les dan al final de cada uno de los niveles que logran. Okay. Entonces, estas diapositivas que nos estaba mostrando son, cada programa, como nos dijo, tiene todo un acompañamiento técnico y estos son, por ejemplo, todo lo que cada uno de los niños que están en el programa tienen que hacer antes de poder pasar al siguiente nivel. Entonces, lo tienen muy estructurado específicamente cuáles son los requerimientos técnicos para cada nivel. Y acompañándolos a eso vienen las fotos que tienen pues con los entrenadores mostrando específicamente cómo es cada uno de los ejercicios y el diagrama inclusive mostrando de cómo tienen que llegarle a la bola, cómo tienen que estar ubicado el coach y cómo tienen que estar ubicados los jugadores para hacer cada uno de los drills. Entonces, esto lo tienen muy técnico en cada uno de los niveles y por eso es algo muy estructurado que ya lo manejan pues para la cantidad de alumnos que tienen. Entonces, en la academia de él tiene más de 1000 jugadores de 5 a los 12 años y a cada 3 meses a todos los jugadores les hacen la evaluación y todos tienen 8 sucursales en las diferentes partes de Egipto y todos los 1000 jugadores que tienen hacen la evaluación y hacen el mismo programa desde los 5 hasta los 12 años. Okay, dice que cuando aplican este tipo de programas, que sin duda nunca lo ha dudado, que tiene jugadores que son top 10 o top 15. Cada nivel dura 3 meses. Cada 3 meses les hacen la evaluación. Okay, Omar, thank you so much. That was so interesting. That was really, really good. Thank you so much for sharing.